El martes de la tercera semana de Pascua, el evangelio que toca es el de Juan 6, 30 al 35. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Luego de ver en los relatos anteriores el contexto, es decir, la escena de la multiplicación, y la centralidad de la Iglesia en la Eucaristía, en la escena de Jesús caminando sobre el agua, con el texto de hoy iniciamos la instrucción propiamente dicha acerca de este sacramento. Vimos en el relato inmediatamente anterior que quienes siguieron a Jesús cruzando el agua hasta Cafarnaúm y que fueron beneficiados por la multiplicación de los panes, solo se fijaron en el pan de cebada que comieron. Si recuerdan, el final del relato de la multiplicación de los panes fue el siguiente. Al ver la señal milagrosa que había hecho Jesús, decía la gente: Este es, verdaderamente, el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Y ahora, toda esa gente busca a Jesús para que les dé más de ese pan de cebada y seguir viviendo, pero en este mundo. El discurso que sigue, que es la consecuencia de la multiplicación de los panes, se le conoce como el discurso eucarístico de Jesús. Este discurso está construido en forma de diálogo entre Jesús y sus interlocutores, de manera que mediante preguntas y respuestas, el discurso va profundizando en el sentido de la enseñanza. Este discurso es fruto de la reflexión de la Iglesia acerca del significado de la Eucaristía, y su objetivo es explicarnos el sentido de ella y penetrar así en el misterio de este sacramento. El evangelista desea dejar en claro que la Eucaristía es indispensable para seguir a Jesús. Es el alimento que nos mantiene en su camino. Y en este discurso, que nos tomará algunos días reflexionarlo, se nos explicará el porqué. Este largo discurso pretende enseñarnos, primero, que la multiplicación no fue solamente una entrega de pan material, sino una invitación a la generosidad a compartir lo que tenemos, pues si todos compartiésemos lo poco que tenemos, esos 5 panes y 2 peces con los demás, no solo alcanzaría para todos, sino que sobraría. Y significa compartir nuestras vidas entregándolas valientemente y poniéndolas al servicio de Dios. Y segundo, que en vez de buscar desesperadamente el pan material, que sin duda es necesario para sostener nuestras vidas presentes, deberíamos preocuparnos, en primer lugar, en comer el pan que da vida, pues si hacemos así, Él se encargará de darnos ese pan material necesario para esta vida, y ya demostró que lo puede multiplicar. Por tanto, conscientes de que hay que seguir comiendo del pan material para seguir viviendo aquí y ahora, Jesús nos enseña en este discurso que si queremos vivir para siempre, debemos comer el verdadero pan, el pan de vida, el pan vivo, el pan del cielo. Además, la multiplicación de la que sus oyentes fueron testigos confirma que Jesús es capaz de dar lo que promete, porque lo puede todo, y en consecuencia, efectivamente, dará la vida a quienes coman su pan de vida. Un poco antes del presente relato, Jesús había pedido a sus oyentes que crean en Él, y la gente entendió que al pedir que crean en Él, Jesús estaba declarando Mesías. Pero vimos que creer en Él significa más bien hacer como Él y hacerse a Él, conformarse a Él, vivir su camino y jugarse por Él. Bueno, pues ahora, el Evangelio empieza diciéndonos que la gente le preguntó a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?
Es extraño este pedido, pues hace poco la gente se había admirado del signo de la multiplicación y ahora parece que no le basta la señal dada por el pan material que multiplicó. La memoria es fugaz y muy rápidamente nos olvidamos de lo que Dios hace constantemente por nosotros y le exigimos más signos, más pruebas de que nos quiere. Y ahora le piden un signo, una obra que demuestre que Él es el Mesías y que demuestre que su palabra es eficaz. Y le argumentan diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Aquí los judíos van a comparar a Jesús con Moisés, el gran profeta, el elegido de Dios, remitiéndose a los inicios de Israel, a nuestros padres, cuando Dios caminaba con ellos y los acompañaba en el desierto. Y cierto, Moisés dio grandes señales, les dio el maná, y la gente creyó en él y lo siguió. Ahora los judíos le piden a Jesús hacer algo así. Si eso hizo Moisés, ¿tú qué haces? Jesús pues tendrá que dar una señal como la de Moisés, que es quien dio la ley, y una señal que venga del cielo, pues para ellos no fue suficiente que haya multiplicado el pan material. Le exige por tanto signos espectaculares, propios del Mesías, que lo pongan incluso por encima de Moisés, a fin de poder seguirlo a él y no a Moisés. Y para creer en él, la señal deberá ser extraordinaria, como el regalo del maná. ¿Y por qué? Porque el maná era considerado el alimento del pueblo mesiánico, el que el Mesías iba a dar a su pueblo cuando llegase. El maná, que significa ¿qué es esto?, pues fue lo que dijeron los hebreos la primera vez que lo vieron. Era el alimento que mantuvo a Israel durante su travesía por el desierto. Aparecía al amanecer, como el rocío, y los hebreos lo recogían para alimentarse. Además le dicen a Jesús: Moisés nos dio a comer pan del cielo. Luego la señal que tú tienes que darnos tiene también que venir del cielo, de Dios, pues del cielo bajaron el maná y los 10 mandamientos. Y si Él es el Mesías, ellos esperan que reciba señales del mismo cielo. Después veremos que Jesús no les dará maná, les dará su propio cuerpo y sangre, y dirá que ese es el verdadero maná, y el que coma de él vivirá para siempre. El maná es imagen de la Eucaristía y prefigura el alimento verdadero. Entonces Jesús corrige el mal entendimiento de la gente y le dice: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. El problema es que los judíos habían absolutizado la ley y habían hecho de la ley un Dios, y habían puesto en lo más alto a Moisés, quien la proclamó, y en la práctica lo habían puesto hasta por encima de Dios. Bueno, pues esto mismo hacemos nosotros cuando, de las criaturas, de personas, bienes, honores, poder, hacemos fines o dioses y los ponemos por encima de Dios. Cuando hacemos así y ponemos a un ser creado en el lugar que le corresponde a Dios, que es el centro y el fundamento de la vida, trastocamos el plan de Dios. Cuando hacemos así, la vida se altera y toda ella pierde su sentido. Entonces, contra lo que piensan los judíos, y para escándalo de ellos, Jesús enseña que el maná de Moisés no fue pan del cielo, solo fue pan material, aunque físicamente, como el rocío, haya caído del cielo. Por eso, como el maná de Moisés es solo pan material, no puede dar vida definitiva. Jesús busca dejar en claro que Moisés no es Dios, que Dios está por encima de Moisés, y que en consecuencia Dios está por encima de la ley de Moisés. Por eso, cumplir formalmente la ley de Moisés no da vida. Lo que da vida es hacer lo que Dios quiere, pues la ley está al servicio de Dios y no al revés. Por eso cuando la ley entra en contradicción con lo del Padre, con la verdad, con la justicia, con la vida, con la salud y con el bien, Jesús se la salta. En esencia, lo que Jesús les dice es: vean bien y distingan y atribuyan a Dios lo que es de Dios. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y es el que da vida al mundo. Para Jesús hay que tener las cosas claras y no dejarse engañar por las apariencias. Por tanto, no busquen el pan material como si fuese el fin. Busquen a Dios, busquen el verdadero pan, busquen el pan que los hará vivir para siempre.
y solo Dios da ese verdadero pan del cielo. Y cuando lo busquen primero a Él entonces les dará el pan material que necesitan. Una vez que la gente entiende, le pide de ese pan que da vida, y dice el texto que entonces, al oír eso, sus oyentes le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. No queremos tener más hambre ni sed, queremos tener vida para siempre. Y a la luz de ese pedido, el Señor se revela a sí mismo y se revela como Dios, diciéndoles: Yo soy el pan de vida, y por tanto, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es lo que tenemos que entender y asimilar, que Él es el pan que da vida. Y mientras que no vayamos a Él y comamos de Él, y hagamos que Él sea parte nuestra, nunca viviremos. En conclusión, los invito a preguntarnos: primero, ¿qué personas, padres, pareja, hijos, amigos, o qué cosas, bienes, trabajos, logros, hemos absolutizado en nuestras vidas y hemos puesto por encima de Dios, haciendo de ellas dioses y estando dispuestos a jugárnoslo todo por esos dioses materiales? Y segundo, preguntarnos: ¿qué me interesa más, el presente, que es corto, fugaz, pasajero, o la vida por venir, que es eterna y durará para siempre? Y en consecuencia, ¿hacia dónde debería dirigir yo mi esfuerzo y mis preocupaciones? Pidámosle a Dios su ayuda para descubrir y desear ese pan del cielo, de manera que toda mi vida se vea llena de Él, y además, como dice el Padre nuestro, pidámosle que también nos dé a todos el pan de cada día, tan necesario para vivir bien en esta vida presente. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.